He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Acabo de leer Malaquías capítulo 4, versículo 5. Pero el versículo, ¿a qué Elías se refiere? ¿Y cuál es el día grande y terrible de Jehová? Quiero que estudiemos este tema en este video. Por eso quiero invitarte para que te quedes, para que juntos estudiemos lo que la Biblia dice. Bienvenidos. Antes de iniciar con el estudio de este tema, quiero agradecerle a todas las personas que ven nuestros videos, pero que también no solamente lo ven, sino que también lo comentan o que le dan me gusta. Esto nos ayuda para que se siga difundiendo estos mensajes que son tan importantes, porque pues tratamos de tener mensajes que son importantes para nuestros días. Por eso te invito para que, si no te has suscrito, para que te suscribas a este canal y con eso nos estás apoyando. Bien, Elías, ¿quién era Elías? Elías fue un profeta de la antigüedad que vivió en una época muy difícil. La nación de Israel se había apartado totalmente de Dios y estaba dedicado a la apostasía. Se había ido en contra de los principios de Dios. Dios levanta al profeta Elías con una misión especial. Y la misión de Elías era sacar al pueblo o hacer que el pueblo se volviera de la apostasía a que se volviera al Dios de Israel. Dios levanta al profeta Elías y le da una orden. En el capítulo 17, en Primera de Reyes, el capítulo 17, leamos del versículo 2, dice: Y vino palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Bueno, recuerden que la historia de Elías comienza con la profecía de la sequía. Elías profetiza que solamente por palabra de él va a volver a llover. Dura un tiempo sin llover. Ahora, Dios le da la orden al profeta Elías para que se esconda. ¿Saben que aquí encontramos unas características especiales del profeta Elías? Elías fue enviado por Dios a un arroyo. Y allí, el versículo 4 dice: Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebían del arroyo. Bueno, ¿saben que estas son características especiales de este profeta? Porque el profeta, Dios lo envió a vivir en un lugar apartado, escondido. Pero también aquí dice que Dios se encargó de alimentarlo. Envió a cuervos, le dio a beber agua. Pero encontramos otras características en Segunda de Reyes, el capítulo 1, el versículo 8. Segunda de Reyes 1:8 dice: Y ellos le respondieron: Un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: Es Elías Tisbita. No vamos a leer el contexto de estos versículos, pero aquí vemos que Elías era un profeta que se vestía como los profetas de la antigüedad. Hacía sus ropas sencillas. Dice que era con pelo de camello, o sea, algo muy sencillo para este tiempo. Era una vestimenta poco usual, pero que solamente la tenían estos hombres que le servían a Dios. Vemos en Primera de Reyes, el capítulo 18, el versículo 18, encontramos otra característica. Dice: Cuando Acab, el rey Acab, se encuentra con el profeta después de que lo andaba buscando para quitarle la vida, porque él quería vengarse de todo lo que estaba sucediendo, porque según él era el culpable de la sequía. Ahora, cuando se lo encuentra, él le dice, lo 18, y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. El rey estaba culpando al profeta Elías de todo lo que está sucediendo, los desastres por la sequía. Ahora, el profeta le dice: Tú eres el culpable porque te has apartado de los mandamientos de Dios. O sea, Elías tenía un mensaje especial. Esas son las características que tenía Elías. Ahora, cuando leemos el texto con el que iniciamos este video, Malaquías, el capítulo 4, el versículo 5, donde dice que he aquí yo envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible.
Quiere decir que iba a volver un Elías o iba a venir un Elías. Entonces encontramos en el Nuevo Testamento al segundo Elías. ¿Cuál fue el segundo Elías? Vamos a mirar las características. En San Mateo, en el capítulo 17, los discípulos hacen una pregunta al Señor Jesucristo y le dicen, capítulo 17, el versículo 10 dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga? O sea, ellos estaban haciendo referencia a Malaquías 4:5. He aquí yo envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Ahora, la respuesta del Señor Jesucristo fue, Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Aquí el Señor Jesucristo les confirma que el Elías que había de venir era Juan el Bautista. Ahora, encontramos en Lucas, en el capítulo 1 de Lucas, en el versículo 80, encontramos las mismas características del primer Elías en Juan el Bautista. En Lucas, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y anduvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Una característica del primer Elías era que vivía en un lugar apartado. Juan el Bautista vivió en lugares desiertos, apartado. Él no fue a educarse en las grandes universidades de Jerusalén de su tiempo, sino que él fue educado en el desierto. Él tenía una misión muy grande, por lo cual él tenía que ser educado por el mismo Creador. Otra característica que encontramos en Marcos, el capítulo 1, 6 dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Dos características más. La primera, vivía en lugares apartados. La segunda característica, estaba con una vestimenta diferente a su época. Pero también, en el mismo versículo dice, y comía langostas y miel silvestre. O sea, la alimentación era alimentación que Dios colocaba delante de él. Era una alimentación sencilla. O sea, aquí vemos características que solamente las tenía el primer Elías. En el segundo Elías, en Lucas, nuevamente el capítulo 1, el versículo 16 y 17, parte de su misión está escrita acá. Dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, esa es la misión de Juan el Bautista. Él tenía la misión que cumplió el primer Elías, ahora Juan el Bautista venía a cumplirla. Aquí dice, la misión del segundo Elías era preparar el camino para la primera venida del Mesías, del Señor Jesucristo. En San Juan, el capítulo 1, saben que los fariseos, al ver todas esas características del primer Elías en Juan el Bautista, ellos quisieron venir a hacerle una pregunta a Juan el Bautista. ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron? En San Juan, el capítulo 1, el versículo 21 dice, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Ahora, ¿por qué Juan el Bautista dice, no, yo no soy? Porque los fariseos o los religiosos de este tiempo, ellos pensaban que como Elías había sido llevado en un carro de fuego sin ver la muerte, ellos creían que la profecía de Malaquías era que el mismo Elías descendería del cielo en el mismo carro de fuego y estaría allí. Por eso cuando le preguntan, ¿eres tú? ¿Es Elías? Él dice, no, yo no soy.
Y recuerden que el texto de Lucas decía que iba a venir, pero no el mismo Elías, sino iba a venir con el poder y el espíritu de Elías. Ahora, el Señor Jesucristo, en San Juan, el texto que leímos, el Señor Jesucristo dice, sí, Él era el Elías que había de venir. Entonces, esto comprueba que Juan el Bautista era el Elías que había de venir. Pero hay algo interesante, porque en Malaquías dice que Elías vendrá antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Ahora, la pregunta es, ¿el día grande y terrible era en los días cuando el Señor Jesucristo vino por primera vez? ¿O es el día que esperamos nosotros? En Lucas, el capítulo 4, el Señor Jesucristo dice el versículo 16 que Él vino a Nazaret donde se había criado. Y un sábado dice que Él tomó el rollo del profeta Isaías y se levantó a leer. Ahora, notemos que este versículo nos ayuda a entender cuál era el día en el que estaba el Señor Jesucristo. Si era el día grande, si era el día terrible de Jehová. Vea lo que dice. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. O sea, este versículo, bueno, aunque el Señor Jesús estaba leyendo el capítulo 61, versículos 1 y 2 del libro de Isaías. Pero si nosotros si analizamos el versículo de Isaías, el versículo 2, el Señor Jesucristo se detiene justo cuando dice a predicar el año agradable del Señor. Pero las versiones hoy día, como están divididas por versículos, Él no completa el versículo. ¿Por qué? Porque el día agradable del Señor fue el día que el Señor Jesucristo vino, pero el día grande y terrible es el que nosotros estamos esperando. O sea, es la segunda venida del Señor Jesucristo. Quiere decir que Malaquías 4:5 dice: He aquí yo envío al profeta Elías antes de que venga el día grande y terrible. Está en el futuro. Esto quiere decir que habrá un tercer Elías. La pregunta es, ¿quién es el tercer Elías? El primer Elías, la misión era apartar la nación de la apostasía y que se volvieran a Dios, al Dios verdadero. La misión de Juan el Bautista, el segundo Elías, era preparar a un pueblo para que recibieran al Mesías. Preparar a un pueblo para la primera venida del Señor Jesucristo. Ahora, ¿quién es el tercer Elías? ¿Es una persona? ¿Saben que en un libro titulado Testimonios para la Iglesia, el tomo 2, la página 71 y 72, dice lo siguiente: Juan se separó de amigos y de los lujos de la vida, la sencillez de su vestimenta. Un manto tejido con pelo de camello era un reproche constante a la extravagancia y la ostentación de los sacerdotes judíos y del pueblo en general. Su dieta, puramente vegetal, de langostas y miel silvestre, reprendían la indulgencia, al apetito y a la glotonería que prevalecían por todas partes. El profeta Malaquías declara: He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Aquí el profeta describe el carácter de la tarea. Aquellos que tienen que preparar el camino para la segunda venida de Cristo están representados por el fiel Elías, así como Juan vino en el espíritu de Elías para preparar el camino para el primer advenimiento de Cristo. Debe debatirse el gran tema de la reforma y la mente del público tiene que ser despertada. La temperancia en todas las cosas ha de relacionarse con el mensaje. Para apartar al pueblo de Dios
de su idolatría, su glotonería y su extravagancia a la vestimenta y otras cosas. Saben que el primer Elías cumplió su tarea. Ahora, Juan el Bautista cumplió su tarea. Pero ahora Dios ha levantado un movimiento. Dios ha levantado, y según esta lectura que acabamos de hacer del libro Testimonios para la Iglesia, dice que Dios ha levantado el tercer Elías. Pero el tercer Elías no es una persona, es un movimiento, es un pueblo. Es un pueblo que debe tener las mismas características de los dos Elías anteriores. Pero no solamente las características, sino también la misión. ¿Y cuál es la misión? Preparar el camino para la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Pero para eso debemos tener las mismas características de Elías. La primera característica de los dos primeros Elías era que ellos vivieron apartados. Ellos vivieron apartados del mundo. Vivían el mundo, pero estaban apartados, no participaban del mundo. Es a eso que el Señor nos ha invitado. El Señor nos ha llamado y Él nos dice: Señor, no te pido, la oración del Señor Jesucristo fue: Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes. El Señor nos llamó para pertenecer a este pueblo que está preparándose y que está preparando a otros para la segunda venida. Pero que este pueblo debe vivir apartado del mundo, no hacer lo que el mundo hace. Segunda característica: Juan el Bautista y el primer Elías, ellos tuvieron una alimentación especial. La alimentación era lo que Dios les daba. Saben que Dios ha enviado una reforma por salud a su pueblo. En este tiempo el Señor desea que nuestro cuerpo sea templo del Espíritu Santo. En este tiempo el Señor desea que nuestro cuerpo sea cuidado por las cosas la forma como nos alimentamos. Él quiere que cuidamos nuestro cuerpo. Entonces, la alimentación es parte importante del mensaje que estamos predicando. Una alimentación sencilla, saludable, que glorifique el nombre de nuestro Dios. La tercera característica: Elías se vestía de una manera diferente. Los dos Elías, ellos tenían una vestimenta, era diferente para su época. El Señor hoy día nos llama a ser un pueblo diferente, incluso hasta nuestra forma de vestirnos. ¿De qué manera nos estamos vistiendo? ¿Estamos dando testimonio de que somos hijos de Dios? ¿De qué manera se están vistiendo nuestras hermanas en la iglesia? ¿Están glorificando el nombre de Dios? A eso nos llamó el Señor. Y la última característica: el primero y el segundo Elías tenían un mensaje diferente. El mensaje que tenían era que ellos querían hacer volver al pueblo a los caminos de Dios. Hoy Dios tiene un movimiento, Dios tiene un pueblo con un mensaje diferente. La iglesia adventista está predicando un mensaje diferente y es la única iglesia que levanta los 10 mandamientos de Dios. Un mensaje de la verdad del santuario, la obra que el Señor Jesucristo está haciendo en el santuario celestial. El mensaje del juicio. ¿Qué otra iglesia está predicando el mensaje del juicio? Estamos viviendo un tiempo del juicio de Dios. Después de 1844 inició el juicio investigador. Tenemos un mensaje especial. El Señor nos llamó para que cumplamos la tarea, pero realmente ¿estamos cumpliendo las características de los dos Elías? ¿Realmente somos el Elías que está preparando el camino para el regreso del Señor Jesucristo? Yo te invito para que te coloques del lado de aquellos que desean parecerse o que tener las mismas características de los dos Elías. He aquí, yo envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Tú y yo, mis queridos hermanos, fuimos llamados para ser ese Elías. Entonces es el momento para que juntos nos preparemos y para que sigamos avanzando, porque el Señor tiene un lugar preparado para cada uno de nosotros. Que el Señor Jesús te bendiga.